quiero hablarles sobre un personaje que todos conocemos y que marcó mucho el éxodo, la liberación y el plan de Dios para su pueblo. Y ese personaje se llama Moisés. Moisés es, su nombre significa salvado de las aguas, ¿cierto? ¿Cuántos hemos sido salvados de las aguas? Muchos, ¿verdad? Hemos sido salvados muchas veces por el Señor. Moisés nos deja una enseñanza maravillosa y un principio increíble que yo quiero compartir con ustedes en esta noche y que le da título a esta enseñanza. Mi transformación no es una opción. Diga conmigo, mi transformación no es una opción. Hacer el diseño o construir la casa, cada uno le llevó diferentes tiempos, conceptos, en fin, pero todos terminaron haciendo la casa. El Señor va a terminar la obra que comenzó en ti. ¿Lo crees? Amén. Yo creo que sí, y le doy gracias al Señor de que no me abandona a mitad de camino, porque todavía me falta mucho. Tenemos que aprender un montón de cosas. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en toda situación. Moisés lo sabía. Moisés entendía el ejercicio. Moisés, y esta enseñanza nos enseña tres cosas fundamentales, tres pasos fundamentales que quiero que te lleves en el corazón. Cuando les entregamos la hoja, les entregamos un diseño. Como hombres, muchas veces tenemos nuestra propia idea de la vida, nuestra propia idea y nuestro propio plan. Y vamos por la vida tratando de cumplir nuestros sueños. ¿Tenemos sueños todos? Todos tenemos sueños, ¿cierto? ¿Y está mal? No, es bueno. Ahora, ¿son los planes de Dios para mi vida? Hay tres pasos importantes en este principio. Al principio, nosotros vivimos nuestros propios planes, lo que queremos hacer. Después, cuando conocemos al Señor, empezamos a vivir los planes que creemos que Dios tiene para nosotros. Y entonces le diseñamos los planes a Dios. Pero después nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es vivir los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Y todo este proceso es un proceso de transformación. Y es por eso que hoy yo quiero que te lleves en el corazón estos tres pasos. El primero de esos es mis propios planes. ¿Qué pasa cuando vivo mis propios planes? Bueno, Santiago 4:13-16 nos dice algo bien clave. Léelo porfa con voz fuerte. Ahora que escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Todo esto, toda esta jactancia es mala. Lo que quiere decir esto es que cuando nosotros vivimos nuestros propios planes somos fanfarrones. Es como que yo le digo: Dios, es que es mi plan sobre tu plan y no reconozco tu plan. Yo quiero vivir mi plan. Y te ves como un fanfarrón. ¿Conoces un fanfarrón? Sí. ¿Lo has visto en el espejo a veces? A veces somos fanfarrones, aún después de conocer a Dios, porque queremos decirle al Señor lo que tiene que pasar en nuestra vida. Pero antes de Cristo éramos fanfarrones. Ese es el primer escenario, pero luego damos un paso en ese proceso de transformación. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con algo que decimos: ¡wow!
Dios, te conocí, ahora increíble, van a empezar a pasar todas las cosas y mejor dicho, ahora sí, mi vida va a cambiar. Y, amén, ha cambiado, ¿verdad? Amén. Hemos cambiado. Nosotros no somos iguales que lo que éramos hace 1, 2 o 10 años. Somos diferentes. Amén. 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 O sea, tiene que ser así. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, Hechos 7, 23, 29 nos dice algo. Léelo con voz fuerte. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprenderían así. Al día siguiente Moisés sorprendió a los israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Muy bien, gracias. Moisés quería cumplir el plan de Dios. Moisés creía que estaba listo para cumplir el plan de Dios. Moisés avanzó creyendo que, de acuerdo a lo que él sabía y entendía del ejercicio, podía hacer lo que Dios le había mandado hacer. Él ya tenía una carga especial por sus hermanos. Ahí dice que él vio cómo los estaban maltratando y dijo: tengo carga, entonces ¿qué tengo que hacer? Moverme y ayudarlos. ¿Cómo? Ahí está el error. El error fue que él lo hizo a su manera. ¿Y cómo empezó a liderar? Asesinando a un egipcio. ¿Has empezado a liderar matando algo de entrada? Creo que es un poco absurdo, ¿no? O sea, un buen líder no llega y mata. Un buen líder no llega y hace las cosas de esta manera como lo hizo él, pero a él le pareció que era la forma. ¿Y qué le pasó? Terminó huyendo. El hombre termina haciendo las cosas a su manera, tratando de cumplir los planes de él para Dios. Y termina en varios ejercicios importantes. Primero, nos muestra este momento de Moisés que somos orgullosos al sentirnos muy preparados para la misión. Cuando nosotros conocemos a Dios, cometemos el error de que nos creemos ya tan validados, tan empoderados y tan orgullosos de lo que sabemos en el Señor, que a veces nos volvemos hasta orgullosos eclesiales. Creemos que tenemos la única verdad, solo la verdad, no escuchamos a nadie y nos volvemos un poco religiosos y nos volvemos orgullosos. Y lo que le pasó a Moisés, ¿qué fue? Sí, evidentemente Moisés fue instruido por los egipcios y dice que el hombre estaba a la mesa con los egipcios, con el faraón. Entonces imagínate lo que comía Moisés ahí, la forma en la que fue criado. Dice la palabra de Dios que era poderoso en palabra y en obra. Pero había mucho de Moisés en Moisés todavía. Por eso se equivocó. ¿Qué más nos enseña este pasaje? Que muchas veces salimos a destiempo a hacer las cosas que creemos que Dios nos ha mandado a hacer. Y hay que preguntarle al Señor: Señor, ¿es tiempo de hacerlo? ¿Es tiempo de moverme? Porque cualquiera puede achacarle a Dios el fracaso de lo que está haciendo por no haber sido sabio y entendido y haber orado antes para saber si tenía que ir o no. Y muchas veces nos anticipamos a los tiempos de Dios y fracasamos. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. He empezado algo y he dicho: Dios me mandó, y ¿de verdad que Dios te mandó? No, realmente Dios no me mandó. Yo creía. Y a veces el ímpetu lo tenemos muchas veces cuando somos inmaduros en la fe y empezamos a hacer cosas que creemos que Dios nos está mandando a hacer y nos anticipamos. ¿Qué le pasó a Abraham y Sara? Se anticiparon, no esperaron, dijeron: no, ya nos dio una promesa, hagámosle. ¿Cómo es? Pues ojalá, háganle, porque es que así es, Dios ya lo dijo. Y ¡pum!, se equivocaron. Fue inoportuno el momento. El orgullo lo metió en grandes problemas. Pisamos el acelerador
antes de la luz verde. Cuando empezamos nuestra vida en Cristo, amamos a Dios, pero vivimos a nuestro antojo. No sé si estás en ese momento de tu vida en el que, aún conociendo a Dios, estás haciendo las cosas a tu manera, sin decirle: Señor, perdón, guíame, sino que estás pisando el acelerador. Y eso te va a meter en problemas como lo metió a Moisés. Pero además pones en peligro tu vida y terminas desterrado, como le pasó a Moisés. Porque Moisés, por hacer las cosas a destiempo, por tratar de hacer las cosas a su manera, terminó como extranjero en Madián. Actuó bajo su sabiduría y su fortaleza. ¿Qué necesitaba Moisés? Seguir siendo transformado. No estaba listo. No estaba listo. Y eso fue lo que aprendió. Hechos 7:30 en su primera parte. Ander, léelo por favor. Hechos 7:30. Pasados 40 años. ¿Cuántos? 40 años. Pastor, pero tampoco aguanta. 40 años no. Se dan garra, o sea, 40 años. 40 años. Pasados 40 años. O sea, él se fue desterrado y estuvo 40 años, 4 décadas. Y mira lo que dice el autor del libro. Dios nos prepara haciéndonos pasar por un proceso de humildad que básicamente cambia nuestra manera de pensar. Lo que estás viviendo en medio de la prueba cambia tu manera de pensar. Dices: tengo que aprender. Algo está pasando y está siendo transformada mi mente. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere cualquier cosa. Dios quiere algo especial en tu corazón y en tu vida. Y te va a meter en un proceso de humildad. Moisés necesitaba ser trabajado y tratado en su carácter. Y eso me encanta. ¿Por qué? Dios coge a Moisés y lo mete, dice el autor, lo inscribe a Moisés en la sucursal del desierto para un curso de posgrado. Buenísimo. En transformación personal, a fin de cambiar fundamentalmente su manera de pensar. O sea, el Señor dice: necesito trabajar con este hombre, porque usted y yo somos potencialmente increíbles en el Evangelio. Dígame. Amén. O sea, usted donde está es una potencia. Amén. Para el Señor. Pero solo Dios sabe si estás listo para avanzar en este momento o necesitas ser moldeado. Solo Dios. ¿Por qué? Porque a Dios nunca sacrificará nuestro carácter para mejorar nuestras circunstancias. Aprendas esto. Dios nunca sacrificará tu carácter por favorecerte o mejorar tus circunstancias. Ay, pobrecito. No, mejor no. No. El Señor dice: lo voy a tratar porque quiero que madure. Lo voy a tratar porque quiero que ese orgullo salga de su corazón. Lo voy a tratar porque quiero que empiece a confiar más en mí. Lo voy a tratar porque hasta hoy confía más en su dinero, en su posición, en lo que ha ahorrado, que en mí. Muchas cosas. ¿Y Dios qué dice? No voy a sacrificar el proceso de tu carácter, porque lo que me interesa en ti es tu carácter. Y sabes que me encanta esta palabra. Carlitos, fuerte, léela por favor. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y esto, cuando revisábamos y estudiábamos este capítulo para traerlo y compartirlo con ustedes, fue revelador. Porque Dios te pone a pasar por procesos dolorosos que rompen el poder del pecado sobre tu vida. ¡Wow! Lo que Dios está diciendo es que cuando tu cuerpo sufre, el pecado pierde poder sobre ti. ¡Wow! ¡Brutal! Gracias, Señor, por los momentos difíciles que he pasado y que voy a pasar. Porque el pecado perderá poder sobre mi vida a través de esos procesos.
La gente no le gusta el dolor, ¿sabe? Hasta hoy hay clínicas del dolor. Hoy la gente, ¿qué? ¿Pero me va a doler? La cruz configura salvación, vida eterna, perdón de pecados, limpieza, todo lo que necesita, pero también configura dolor. En la cruz también hubo el dolor más grande y la gente no le gusta esa parte. Entonces, dale gracias a Dios y bendice el proceso que estás viviendo, por doloroso que sea, porque a través de ese dolor Dios está haciendo un trabajo en ti y en tu corazón. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo y me encanta. Y entiendes entonces, como dice el autor, que Dios nunca está tan cerca que cuando parece lejos, porque ahí es donde uno dice: Dios, me olvidaste, llevo tiempo en esto y no sale, y me he esforzado y no sale, y sientes que Dios te abandonó y resulta que Dios está al lado tuyo diciéndote: compadre, aquí estoy, no me he olvidado, te estoy sosteniendo, pero estoy trabajando en tu carácter. Y gloria a Dios por eso, porque todos necesitamos que el dolor sea como un abrelatas, porque cuando Dios abre nuestro corazón, el Espíritu Santo entra y hace la obra que quiere en nuestro corazón, y eso es importante para nosotros. El apóstol Ignacio Guevara tiene un libro que se llama Olivas Machacadas. La forma en la que tú obtienes el aceite de oliva es machacando la aceituna, machacando la oliva, y allí es donde sale lo más preciado, ese aceite tan rico, ¿cierto? Y tan saludable, pero hay que machacarlo, y Dios nos machaca a todos, de alguna manera Dios está haciendo eso. Amén. Entonces, Dios sabía que Moisés necesitaba ser transformado como tú y como yo, y Dios va a transformarnos en el proceso. Ahora, llegamos al tercero de los puntos y de los pasos, que es el momento en el que uno dice: ok, ya entendí, no es vivir mis planes sin tenerte en cuenta a ti, no es vivir los planes que creo tienes para mí o los planes que yo te diseño a ti, sino es vivir tus planes, Señor. Esos son los que quiero vivir, tus planes. Muéstrame tus planes. Y entonces encontramos también allí en este pasaje, Dani, por favor, léelo fuerte. Éxodo 3, 3 y 4. Así que pensó: qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. Moisés. Y Moisés, después de 40 años, en donde pensó que Dios lo había abandonado, que había echado todo a perder, que había sido poco líder, que le había echado por la borda lo que sabía que tenía que hacer, escucha la voz de Dios, escucha el llamado de Dios y le dice: aquí estoy. Que cuando el Señor nos llame a hacer algo hoy, puedas decirle: aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? Y entonces, Dani, sigue leyendo. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. El Dios eterno, único y verdadero es revelado a Moisés. Sam, sigue leyendo. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Acá hay algo que es muy poderoso. Cuando Moisés se consideró adecuado para liderar a su pueblo, ¿se acuerda al principio? Dios lo consideró inadecuado. Cuando se le dio sobrado: aquí estoy, ya, listo, te conocí, estoy listo. Pero décadas después, y a un mundo de distancia, cuando Moisés se consideró inadecuado,
Dios lo consideró adecuado para la misión. ¡Wow! Cuando uno, como hombre, se cree muy seguro, adecuado, muy sobrado, de alguna manera también orgulloso, el Señor dice, tengo que trabajar cosas en ti. Tengo que trabajar cosas en ti. Pero cuando uno dice, Señor, yo, ¿se acuerda de Gedeón? Y es lo que vamos a ver en la próxima enseñanza. ¿Yo? ¿Cómo lo hago? Yo no tengo, yo no puedo, yo no soy capaz. Es inadecuado. Y el Señor dice, es tiempo. Es tiempo. Ahora ya confías en mí, ahora ya sabes que tú no eres capaz solo, ahora confías en mí. Amén. Eso es lo que tiene que pasar. Y me encanta esto es revelador, porque esto trata con el orgullo, trata con la altivez, trata con la arrogancia. Y el Señor quiere nuestro corazón. Moisés había sido transformado en un hombre humilde. ¿Qué tan humilde? Coronel, lee por favor. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Números 12:13. 40 años para pasar de ser un sobrado criado por egipcios, con la mesa lista, con todos los juguetes, creyendo que ya era el tiempo, que podía hacer las cosas a su manera, a un hombre humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra, transformado. Mi pregunta para ti, y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy: ¿hemos sido transformados y estamos siendo transformados por el Señor? ¿Reconoces la humildad que Dios ha depositado y ha tratado de construir en tu vida a través de las circunstancias? Si es así, gloria a Dios. Y ese es el proceso, hombres. Ese es el proceso en el que está. Un proceso que no para, un proceso de todos los días, un proceso de constancia, un proceso de, ok, Señor, porque es que aquí hay un tema, y es que a veces pasamos por una circunstancia y decimos, bueno, ya después de esta, ya listo. Y resulta que Dios dice, hey, trabajé contigo esto, pero de pronto necesito más adelante trabajar esto en tu vida y en tu corazón. Y así tenemos, esa es la vida. Pero ¿qué es lo bueno? Que Él está con nosotros. ¿Amén? Amén. Y siempre está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios puede usar un hombre inadecuado cuando éste se da cuenta de que es inadecuado. Lo que hablábamos hace un momento. Señor, yo sin ti nada puedo hacer. Solo tú puedes lograrlo a través de mi vida y de mi corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: soy la expresión de la capacidad creativa y poderosa de Dios. Y ningún problema va a echar a perder esa creación. Hoy me dispongo, hoy me dejo transformar. Este proceso siempre está guiado por un Dios que me ama y que me permite avanzar. Hoy oro y le pido a Dios que me enseñe todo lo que tiene para que yo aprenda en medio del desierto y así no tenga que volver a atravesar ese camino. Gracias, Señor, porque el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos, mis pasos, los dirige el Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y estoy listo para seguir siendo transformado por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Un aplauso a Dios.